Hola, hola, bienvenidos al programa. Soy Patricio Moller. Estamos saliendo desde Buenos Aires, capital federal, para toda la República Argentina y todo el mundo, obviamente. Sí, claro, cómo no. Hoy ya es viernes 15 de octubre del 2021. El día de hoy vamos a charlar principalmente, digamos, sobre un tema bien complejo que me parece que se anunció hoy con el flamante, secretario de Comercio de la Nación Argentina, que no se ocurre nada mejor que hacer desde el lunes una suerte de control de precios. Vamos a ver en qué magnitud puede ser esto, qué comercios se pueden ver afectados por esta misma. Vamos a analizar quizás un poco qué puede pasar con este nuevo, casi como siempre, un cepo al precio, en este caso es un control de precios, una fórmula, a mí me parece, digamos, y quizás de muchos economistas, yo no soy economista, pero bajo la experiencia empírica es un lugar, es una situación que nunca ha dado resultado que yo sepa en ninguna parte del mundo. Es más, hoy se comparó en la prensa argentina cuando el dictador bananero de Nicolás Maduro inventa el Ministerio de la Felicidad, que en el fondo lo que trajo fue totalmente lo contrario, el antónimo a aquello. Y este señor llamado Roberto Feluli o algo así, ahí lo vamos a analizar, dice que este control de precios, en una demagogia ya digna de un clientelismo muy barato, romano casi, que está haciendo este control de precios, bueno, siempre aduciendo al tema del empresariado, como diciendo, mirá, nosotros le ponemos el tate quieto, digamos, al empresariado, para que la ciudadanía, la población en general, la argentina, tenga unas fiestas relativamente lindas. Ese es el argumento que da el señor flamante, nuevo secretario de Comercio de la Argentina. Es una cosa endógena, digamos, de esta gente, de tropezar una y otra vez, como con la misma piedra, creo que es una canción de Julio Iglesias que dice algo así. Lo que pasa es que esta gente se tomó muy en serio esa canción, no precisamente respecto al amor, sino que como gobernar. Para gobernar, si es que no es una de las principales cosas, es la economía, ya que afecta todo, ¿ok? Bien, nos vamos a referir a eso, quizás a Gabriela Cerruti, que es la nueva vocera del gobierno de la nación. En conjunto también un pacto que hubo entre el oficialismo y la oposición previo a la elección legislativa del 14 de noviembre. Entre más o menos algunas cosas que vamos a analizar en este viernes 15 perdón, de octubre del 2021. Les doy la bienvenida al ley de Matricio o el ley de Licio. Ya venimos con todos esos temas a la vuelta atrás la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya venimos. Bienvenidos nuevamente. Bien.
Siguiendo con este tema del control de precio, se me vino a la memoria cuando hablo yo del Ministerio de la Felicidad, que fue comparado con la Argentina, una práctica realizada en Venezuela realmente el nombre es bastante complejo, ya que viene a mi memoria inmediatamente un libro buenísimo llamado Distopía o 1984, escrita por George Orwell, en donde justamente existía, si no me equivoco, un Ministerio de la Felicidad. En aquel libro también decían que la guerra es paz, el odio es amor y la libertad es esclavitud. En fin, eh, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando Venezuela implementa esta aberración, digamos, que era el Ministerio de la Felicidad, llamada por este dictador bananero, Maduro, como les repito, era imposible que resultara porque la experiencia empírica nos dice totalmente lo contrario con respecto a la economía de cualquier sociedad, digamos. Sin ir más lejos existe un libro llamado 4000 años de control de precios, ¿ok? Lo cual es bastante preocupante y muchos economistas salen inmediatamente como al paso de esta situación a advertir que podría venir un segundo Rodrigazo. Para las personas que son de Argentina, realmente hablar de un Rodrigazo es un tema muy espinudo, muy complejo, muy que trae a la memoria colectiva de esta sociedad una época muy nefasta donde la inflación, por ejemplo, pero para contextualizar mejor, cuando fue el Rodrigazo fue el 4 de junio de 1975, si mal no me equivoco, sacando bien las cuentas. Eh, el señor se llamaba, me parece, Julio Rodrigo, era aquel ministro de Economía de aquella época, con la señora Estela Martínez de Perón, creo que ese era el gobierno que estaba. Entonces, bueno, hicieron un control de precios. ¿Okay? ¿Qué trajo esto consigo? El cierre de muchísimos establecimientos comerciales de toda índole. ¿Por qué? Porque la cuestión es bastante simple. Si yo produzco algo en 100 pesos, entonces el Estado a mí me obliga a venderlo en el precio de, por ejemplo, en el mejor de los casos, en el precio de producción, obviamente la ecuación no me da. A ver si me explico. O sea, yo no voy a producir justamente algo que me va a traer pérdidas, porque cualquier empresario, emprendedor, innovador, o como quieran llamarlo, va a querer una ganancia, sea mínima, mayúscula, como quieran. Eso creo que no es un tema que nos metamos, creo que cada cual tiene el derecho a ganar lo que quiera, etc. Entonces, con este argumento, como siempre, culpando al empresario, que el empresario es el malo, etc. En muchas ocasiones ha sucedido que se han coludido empresas, etc. Es cierto. Pero esta gente, esto es distinto. ¿Ok? Con la excusa, digamos, de que eso pudiera suceder para tapar que es un cerro así, por no decir una grosería, digamos, de inflación, creen que controlando los precios van a controlar la inflación, lo cual es un error garrafal. Eh, es una cosa totalmente empírica, demostrada en toda la sociedad durante 4000 años que eso jamás ha sucedido.
uno se puede inclusive remontar, por ejemplo, a lo que fue la Revolución Francesa, que parte con el tema del pan. ¿Qué pasaba? Cada panadero que subía el precio no le daba, entonces tenía que cerrar, porque se fundía su negocio y bueno, era decapitado, ¿viste? Pero volviendo al tema del Rodigazo, que fue en 1975, si no me equivoco, como les repito, la inflación pasa del 24% al 182%, cuando se empiezan a aplicar todas estas medidas que un populismo barato de cualquier país bananero aplica. Y Argentina lamentablemente no es la excepción, básicamente porque Argentina nos encontramos económicamente en una situación casi de jaque mate. Y cuando una economía de un país está en esa situación, peor todavía es que vos dejes que te hagan el mate, digamos. En el fondo es eso. Si ya venía, digamos, pronosticado por muchísimos economistas que teníamos una hiperinflación a la vuelta de la esquina, con esto lo más probable es que esa situación se adelante de manera exponencial y tengamos una hiperinflación antes de lo previsto. ¿Qué va a pasar? O sea, de partida no existe la inversión extranjera, no existe en Argentina ya, hace tiempo. Con esto muchos empresarios o muchos pequeños empresarios se van a dar cuenta de que van a tener que producir casi al costo, por ende no les va a dar para pagar a empleados, insumos básicos o ni hablar de los insumos que vienen en dólares. Porque el tipo que te manda la mercadería, lo cual sea esta, a él no le importa que en tu país exista un control de precio. Él te lo va a vender en dólares a vos. Las cosas que obviamente se adquieren en dólares. ¿Dale? Él a lo más que te puede decir, bueno, si en tu país existe eso, bueno, andate del país e invertir en otra parte. Lo cual de seguro va a suceder en este 2021 y en el 2020. Recordemos que había un éxodo, pero espantoso de empresas, hasta las aerolíneas. Es tremendo. O sea, Argentina, lamentablemente, cada día se venezualiza, ¿dale? O se chaviza más. ¿Ok? Cuando fue, como les digo, el Rodrigazo, teníamos, no digamos teníamos, porque yo en ese año no nacía, pero Argentina tenía una inflación de 182%. Entenderán que es una locura de un porte, pero ya magnánimo. O sea, no puede haber una inflación como esa. En conjunto con esto, este señor, el secretario de Comercio, el señor Roberto Feletti, ese es el nombre, como les decía, aduce de que este control de precios es para que la gente tenga una linda Navidad y un lindo Año Nuevo. Yo le podría decir al señor Feletti, mire señor Feletti, yo creo que a la mayoría de la gente en Argentina no le interesa tanto pasar estas fiestas bien, sino que lo que más le interesaría sería que su situación, sea cual sea esta, económica, laboral, lo que fuera, mejore. Y lamentablemente el señor Roberto Feletti, exactamente, secretario de Comercio de la Nación, déjeme decirle que la fórmula está mal implementada. Es cosa que usted pesque un libro y se va a dar cuenta de aquello. No hay que ser economista ni nada por el estilo para ver que es un remedio que es peor que la enfermedad y lo único que trae es desabastecimiento antes que todo. Se forman por ahí mercados negros. Es peor, las cosas en el mercado negro las encontrás más caras. Pero si es cosa de, por ejemplo, otro ejemplo, el dólar. Este gobierno ha hecho un cepo al dólar
que el dólar oficial tiene una brecha del 100% con el dólar informal. ¿Por qué sucede eso? Por el control del dólar. Entonces, lo que no se entiende, lo que esta gente no puede entender, es que la única forma de salir de esta situación que eh, realmente es caótica, los números son espantosos en la Argentina, es seduciendo, encantando, dándole la posibilidad clara y real a las inversiones. No hay otra manera. ¿Qué saca uno con controlar los precios? Si lo que va a traer es que el tipo no va a poder producir, va a tener que cerrar y encima quedan todos, o sea, no es que funda una persona, se funden todos. Una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, que tenga, ponele 40 trabajadores, se funde. Estaba viendo unas imágenes del, como les digo, del Rodrigazo, que fue lo mismo que se hizo, y una cantidad de establecimientos comerciales cerrados, 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 cerrados. Y peor aún, como les decía, la inflación se dispara al 182, del 24 se dispara al 182%. Cuando fue el segundo mandato de Juan Domingo Perón, pasó exactamente, y voy a citar algo que dijo Juan Domingo Perón en aquella oportunidad. A ver, dijo este señor Juan Domingo Perón, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Yo realmente no, hay cosas que no me caben en la cabeza, en el sentido de escuchar frases como esta, de Juan Domingo Perón. Ahora este señor, a ver, que yo no sé si sabrá algo de economía, porque realmente les insisto, esto no es de saber de economía, ni que vos tenés que ser economista para entender, a ver, lo que te muestran los datos, la experiencia empírica, que Argentina los ha vivido una y otra vez. A ver, dijéramos fuera un país, ok, que no ha pasado por esto, es primera vez, te creo, dale, bueno. Pero si hay un país que ha tenido, como le decía otra vez, la bicicleta de las crisis económicas, uno es Argentina, por goleada mundial. Entonces, que se sigan repitiendo las mismas prácticas que nunca han funcionado, es de una demagogia grotesca, de una irresponsabilidad, digamos, pero que ya no tiene data, digamos, no es data, perdón, no tiene, ¿cómo decirlo? Es inexplicable, o sea, no se puede adjetivizar casi, digamos, la irresponsabilidad de esta gente. Es por aquello que siempre digo, esta gente no puede volver nunca más a gobernar. Ahora eso es un deseo personal, pero de aquí que pase, espero que no pasen, que nunca más vuelvan a gobernar. Señores, como dice el periodista Eduardo Feynman, una frase que es genial, dice, ustedes son inútiles. Y él aclara que no lo dice de forma peyorativa, sino que lo dice basándose en el diccionario, ¿qué significa una persona inútil? Que simplemente es una persona de poca utilidad. Y yo opino, coincido totalmente con este periodista, en que esta gente, el problema que tiene, que son gente de poca utilidad, son inútiles. Porque uno se puede dar cuenta, a ver, hoy salió todo dato espantoso. El país con más inflación en el mundo es Venezuela,
Me parece que el que viene después es el Líbano. Y el tercer país es Argentina, con un 52 y pico de inflación. A ver, y encima en una escala ascendente, dijéramos, bueno, a ver, y aparte de eso, se me olvidaba de hacer una parte. Lo peor, bueno, no sé si lo peor, porque ya a esta altura no sé qué cosa es lo peor, digamos. El gobierno nuevamente se equivoca porque ellos tenían una proyección totalmente distinta a la inflación de septiembre. Básicamente, si por ejemplo tomamos el dato eh, que trepa un 3,5, ¿vale? Que es, acá tomé este datito, dice 3,5, digo, varias décimas por encima de la proyección que hacía el gobierno. Si uno ve esto, o sea, si el gobierno hace una proyección y la realidad es otra, no te podés equivocar por tanto, ¿me entendés? O sea, si sabes algo, si gobernas, no te podés equivocar tanto. O, o blanqueás la situación, o la asumís, o lisa y llanamente estás mintiendo. O sos un tarado bruto mental. O un inútil, como diría Eduardo Frei. Yo dejo abierta la pregunta, ¿cuál de todas esas cosas es? Y encima venís y no se te ocurre nada mejor que con una inflación galopante, espantosa, tenés una hiperinflación a la vuelta de la esquina, no se te ocurre nada más, ni nada menos, que torear, torear la situación a un nuevo Rodrigazo tipo 2021. Yo lo encuentro tremendo, terrible. Lo encuentro, esta gente, por eso, lo encuentro espantoso. Este lunes se van a juntar, digamos, algunas empresas de supermercados, qué sé yo, para tratar de llegar a algún acuerdo. Tremendo. Tremendo lo que pasa acá. Eh, como les digo, eh, creo que nuevamente el gobierno se ha pegado un disparo porque hay muchos incrédulos que piensan que un control de precios está bien. No sé por qué un control de precios podría funcionar cuando en 4.000 años no ha funcionado, ¿ok? Menos en un país como Argentina. No sé cómo podría funcionar eso. Continúan con las peores prácticas que eran. Creo, como les digo, que se acaban de pegar un disparo. Porque pueden hacer con esto una suerte de populismo. Porque el que no entienda más o menos va a decir, bueno, esta gente controla los precios, cosa que los otros no se disparen. Claro, suena re lindo, ¿viste? El gobierno, el Estado presente, te cuida el bolsillo. Yo los quiero ver cuando la inflación se dispare. La inflación, para que alguien, y mucha gente lo entiende, la inflación es el peor impuesto que paga la gente pobre. Porque cualquier cosa, cualquier producto que vos tengas que comprar diariamente se te dispara. Cuando vos ponés un control de precios, existe un montón de comercios que cierran porque no les da el curro para seguir. Entonces vos al hacer ese abastecimiento elevás la demanda. Al elevar la demanda, se suben los precios automáticamente. Y si vos encima le pones un tapón, cada día se cierra más. Entonces yo realmente me pregunto, ¿en qué mundo vive esta gente? Y es por eso que yo realmente espero que ustedes, señores, pierdan. Y como lo dije, se los enteré, no yo, porque ¿qué importa lo que yo diga?
Pero sí estoy agradecido, no sé si agradecido, pero sí estoy contento que los cálculos que yo hice más o menos se cumplieron, como otra gente también los hizo, perdieron por una paliza y creo que las legislativas del 14 de noviembre van a perder por una paliza peor. Y ojalá que así sea, porque son una máquina malvada, terrorífica, de hacer pobres, de transformar, arruinar un país, de transformar en un país inseguro. Cuando el otro día contaba que un chico está muerto por una bicicleta y un celular, eso es lo que ustedes saben hacer. Como he dicho siempre, ustedes son ese personaje griego, pero al revés. El personaje griego, que lo que tocaba, de la mitología griega, que tocaba alguna cosa, la transformaba en oro. Ustedes todo lo que tocan, saben que lo transforman en lo disímil, en la antípoda, en lo antónimo que puede hacer oro o cualquier cosa buena. Por eso la ciudadanía los castigó y los va a castigar peor a ustedes. Bien, después de esta imbecilidad, digamos, que es una más que se suma a este gobierno fracasado, derrotado, acabado, que ya no sé qué es lo que pretende, porque los números no les cierran por ninguna parte. Y lo peor es que no les van a cerrar, peor no les van a cerrar. Entonces, lo único que les falta para terminar con este tema, en serio, los que les falta, dale. Ahora lo que falta es tirar un Rodrigazo. Como si fueran pocos los problemas que existen en la Argentina, con un 52,5% de inflación. Ahora encima, bueno, dale. Tiramos un Rodrigazo a la cancha como para decir, bueno, dale, si ya le hicimos mal, la terminamos. La terminamos bien, ¿no? La terminamos bien de hacerla mal. Una cosa así. Así que bueno.